Julieta, Gustavo. Eh, Bienvenidos a todos. Como saben, este programa es grabado, un poco con la intención de transmitir los conocimientos bueno, los conceptos y preguntas y iteraciones que vamos a tener aquí. Entonces, muchísimas gracias por estar en este panel que hemos titulado principalmente por las grandes tendencias. Hay grandes tendencias tecnológicas, pero también hay grandes tendencias en habilidades cognitivas, ¿no? Cognitivas, de personalidad, y que son igual de importantes o hasta más importantes para el futuro de nosotros como sociedad, el futuro como industria, el futuro de las empresas y también como profesionistas. Entonces, les damos la más cordial bienvenida y estos tres temas vamos a estarlos conversando alrededor de aspectos tanto reales como digitales. Es decir, ahora que estamos migrando o que la economía digital cada vez toma más relevancia, entonces es muy importante conversar también de cuáles elementos constituyen esa economía. Me voy a permitir presentar a nuestros panelistas el día de hoy, quienes nos acompañan y que nos da muchísimo gusto presentarlos. Déjenme preparar aquí la presentación. Voy a presentar con mucho gusto a la doctora Minerva Anguiano, quien es nuestra directora, coordinadora de la maestría en diseño gráfico digital. Y como ustedes pueden ver, es ensayista, docente e investigadora. Se desempeña profesionalmente en la docencia, en la curaduría y en la investigación. Quien quiera hacer preguntas del área en la que ella es experta, también estamos dispuestos. Al final les pedimos que vayan escribiéndolos ahí en el chat. Es historiadora del arte, tiene doctorado en antropología social, que luego por ser tecnología parece que no, pero yo recuerdo hace mucho que los diseños de los teléfonos celulares tenían que ver con mucho la antropología, las cuestiones culturales, porque tiene que ver con cómo adquirimos, usamos el celular, que además al final nos cambia como sociedad, ¿no? En los comportamientos, el celular, la computadora, los autos, etcétera. Entonces, la tecnología cambiará la forma en cómo la sociedad interactúa. Por eso es muy importante y muy valioso contar con ella. Luego, sus investigaciones se sitúan en la perspectiva de género y estudios críticos de la cultura, y ha colaborado en más de un centenar de exposiciones. Si alguien sabe exponer, obvio, exposiciones de arte en la que ella es experta, en México y en el mundo, ¿no? Cuenta con muchas publicaciones, entre ellas Antes que nos olviden, por la cual fue ingresada en el Sistema Nacional de Creadores Artísticos en la categoría de ensayo, y actualmente colabora en diversos proyectos editoriales y de arte contemporáneo, y nos da, por supuesto, muchísimo gusto contar con ella en la UNIR. Dada la expertise y su vasta experiencia, sin duda es muy valioso para los alumnos de la maestría en diseño gráfico. Por el otro lado, también contaremos, más tarde se incorporará el maestro Alejandro Limón, que él es nuestro coordinador de la maestría en diseño industrial, innovación y desarrollo de productos, que tiene también mucha experiencia. Fue director del Centro de Diseño Avanzado en el TEC de Monterrey, en Campus Guadalajara, y cuenta con modelos de utilidad que son y patentes y marcas otorgadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Es decir, una de las actividades también de los investigadores, de los diseñadores, es proteger sus invenciones, y él conoce bastante bien estos procesos y ha protegido sus invenciones, sus diseños. Es graduado en diseño industrial por la Universidad de Guadalajara, tiene 2 másters, uno en diseño de interfaces por el Instituto Europeo de Design y una maestría en animación y arte digital por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido profesor de posgrado, de licenciatura, y ha colaborado con empresas como ADO, BEA, en diseño de interfaces humano-máquina, Capter, AstraZeneca, A2E Technology, que es de software embebido. Witrek es una nueva iniciativa que él tiene con un colega, entre otros, ¿no? Y actualmente, pues, como decíamos, ha protegido
intelectualmente sus invenciones o diseños. Y ha impartido conferencias sobre diseño en varios foros y ha publicado también artículos. Sin más preámbulo, me gustaría en este panel, primero el objetivo es que Minerva nos comparta sus puntos de vista acerca de la creatividad, el diseño y la innovación y cómo estos son características personales, cómo son organizacionales, incluso cómo son de la sociedad, de la comunidad, y luego el tema del futuro, hacia dónde vamos, cómo se está moviendo nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Minerva, y te cedo el micrófono y la presentación. Muchas Adelante. gracias, César, y pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. En esta ocasión, bueno, a mí me gustaría hacer como una breve reflexión para podernos encauzar o poder dirigir esta serie de puntos conceptuales que se han postulado dentro del título de Creatividad, Diseño y Innovación. El tema del diseño ha sido algo que ha estado presente a lo largo de la historia. Si bien ahorita comentaba César, mi formación como antropóloga social y como historiadora del arte me han puesto de relieve bastantes cuestiones de cómo hemos construido a lo largo del tiempo la visualidad, ¿no? La visualidad, este mundo que nos circunda, esto que construye nuestra iconósfera, que nos determina como sociedades, como individuos, como cuerpos, como naciones, ha sido fundamental, y más en esta era que filosóficamente se le domina la era del ocularcentrismo, es decir, donde todo se vincula principalmente con la mirada, ¿no? Una cuestión de que es el sentido que impera, es el sentido que más se estimula y es el sentido que tenemos pues mayormente conectado con el resto de los sentidos, ¿no? De ahí es que me parece importantísimo siempre referir que el diseño gráfico, independientemente del soporte en el que se ha implementado, que ya tiene como toda una metodología hoy por hoy y que cada vez pues está innovando más en materia de herramientas, tiene una historia importante, ¿no? Que podríamos nosotros rastrearla quizá desde la piedra de Rosetta, desde los momentos en las pinturas que están en Altamira, no sé, en las cuevas de Altamira o Lascaux en Francia, pero en realidad nos está hablando de esta necesidad que ha tenido la humanidad de transferir visualmente un documento. Este documento puede ser un documento escriturístico, un documento visual referido a imagen, pero que al final del día es una trascendencia y es algo que los inscribe, ¿no? Por eso es que es tan interesante que siempre que estamos hablando de esta noción de creatividad, diseño e innovación, en realidad estamos hablando de que todo el tiempo cuando se está produciendo imagen, una imagen que está sintetizando un concepto, porque la imagen muchas veces hace síntesis de una serie de problemáticas, estamos hablando de algo que está viendo siempre al futuro. Pareciera que no, pero siempre estamos en esto. Me gusta mucho poner el caso de John Ruskin, quien, por ejemplo, él se inspiró en algún momento, él era un poeta, ensayista, se le conoce también como esta serie de poetas malditos, ¿no? Estos artistas que tenían como pues un pensamiento muy revolucionario para su época, pero él encontraba justamente en la materialidad de los manuscritos, de esta intersección entre imagen y texto, algo que era fundamental para el futuro, ¿no? Él decía, no podemos entender el futuro en aquellos años que se llamaba la modernidad sin conocer el pasado y lo que este pasado nos ha dado. Por eso es que a mí en esta ocasión les traigo algunos ejemplos que pareciera que son en retrospectiva, pero en realidad siempre se están vinculando al futuro, ¿no? A cómo es que van innovando los diseñadores como sujetos que son muy sensibles a este contexto, a lo que se produce socialmente, popularmente, las nociones que se están dando en cuanto a producción de sentido de una sociedad. ¿A qué me refiero con producción de sentido? Es decir, yo pues estoy en este país y evidentemente pues hay una serie de elementos que me van dando sentido, que van dialogando entre mi comunidad y eso lo capta el diseñador y es el que lo va a transcribir y lo va a sintetizar, ¿no? De ahí que el diseño termina siendo un proceso de elaboración conceptual profundísimo que pues beneficia hoy por hoy a muchas otras cosas, ¿no? También me gusta, por ejemplo, poner el caso de Toulouse-Lautrec, este famoso
pintor también muy reconocido por toda su innovación en la cartelística, esto que se le llaman los affiches, y que, bueno, básicamente referían a toda una vida, ¿no? De una vida bohemia en Francia, y que tenía como intención hacer contacto con lo que en ese entonces se conocía como el nacimiento del pueblo, ¿no? Esa sería otra discusión que podríamos tener más adelante, pero era esta gente que quería tener cierto vínculo con lo que sucedía en estos lugares de esta vida alegre, disipada, algunos decían la entrega galopante a la vida, ¿no? Y entonces él va a ser el encargado de traducir visualmente todo lo que sucede al interior de esta sociedad, ¿no? Siempre me gusta poner estos casos porque finalmente es la síntesis de lo que después va a ser toda una innovación hasta en la impresión, ¿no? Lo que va a ser después la innovación en la impresión de serigrafías, en la propia tipografía, ya como algo mucho más centrado, ¿no? Pero, por ejemplo, de este tipo de imágenes que se producen, mayormente se producían pintadas a mano y que se difundían en ciertos espacios, pues se puede reconocer cómo es que aparece la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, esta que era una bailarina muy famosa que se llamaba la Golosa, y que todos estaban como, era muy popular en el ámbito de la sociedad, y la interpretan, pero pues ponen una serie de elementos de cómo la gente hablaba sobre ella, ¿no? Entonces aparecen estas formas que hacen hoy por hoy de manera muy clara una alusión al habla, ¿no? Estas formas de alusión al habla también las podemos encontrar graficadas en otro tipo de documentos, por ejemplo, en documentos prehispánicos con lo que se conoce como la vírgula de la palabra, ¿no? Es esta síntesis que es capaz de expresar algo. Entonces, me parecen ejercicios que se empezaron a perfilar y que de cierta forma en su momento fueron muy contemporáneos en cuanto a la forma de producción de imagen, porque rompían con la noción de lo artístico única y exclusivamente, para involucrar a un mayor público, para atraer un mayor público, fuese al teatro, fuese a una obra, fuese una exposición, pero lo que querían era captar el público, es decir, entender esta visualidad que llamaba mucho la atención, ¿no? Que me parece que es un elemento fundamental. Obviamente, esta síntesis se va a ir dando de manera mucho más clara a partir de que se van formando escuelas, ¿no? Donde van reconociendo la importancia del diseño, de la síntesis visual, de la comunicación visual, como podría ser, y de cómo es que en esta comunicación se debe de dar sentido a toda una línea de pensamiento. Esto se puede traducir una línea de pensamiento de una marca, una línea de pensamiento de un texto, una línea de pensamiento de un corpus de saber, por así decirlo. La escuela de la Bauhaus es quizás un punto de clave, de partida, y que aportó esta idea de que finalmente las artes se tenían que integrar, ¿no? Me refiero no solamente a la arquitectura, sino también al dibujo, a la música, y lo que va a derivar es una imagen, una gráfica, una visualidad muy específica que ante todo tuvo como consigna un ordenamiento visual. La Bauhaus tiene una propuesta conceptual súper interesante que valdría la pena revisar siempre con mucho cuidado, pero creo que ahí se hacen aportes muy importantes al diseño, y ahí estaba innovando ya la Bauhaus, ¿no? ¿Cómo estaba innovando? Así como lo hizo Ruskin, así como lo hizo Toulouse-Lautrec, lo está haciendo también la Bauhaus, que estaban hablando, por ejemplo, del sentido del color, ¿no? Cómo es que el color va a producir ciertos efectos, y de cierta manera también está incorporando cuestiones del cuerpo, porque el diseño se vincula al cuerpo. Es decir, es eso que observamos funciona en tanto alude a nuestra propia realidad corporal. Diría Foucault que todo es puro cuerpo, ¿no? O sea, no existe si no atraviesa por tu cuerpo, por tu corporalidad física. Hay una serie de aportaciones desde la Bauhaus que van a trasladarse. Bueno, la Bauhaus concluye y tiene que cerrar por la Segunda Guerra Mundial, por una persecución tremenda que tuvo durante los 3 intentos de consolidarse. Pero de ella va a emerger una idea muy interesante que va a ser el diseño tiene que ser algo ético, ¿no? Algo que va a ser en beneficio de la sociedad, algo que va
apoyar a la sociedad. Obviamente, pues van a surgir muchas discusiones de si el diseño debe de ser solamente consumo, si debe de tener una impronta de mejora social, una impronta ética. Hoy se habla de una impronta hasta de huella ecológica, ¿no? O sea, por hoy eso es lo que integra también el diseño, porque hoy se reconoce que hay otras problemáticas ecológicas, otras problemáticas que evidentemente pues necesitamos nosotros reconocer, ¿no? Y va a surgir esta que se llama la Escuela de Diseño de Ulm, que fue fundamental para todo lo que va a ser ya el diseño gráfico corporativo. ¿Por qué? Porque se empiezan a emerger de manera mucho más clara, digo, desde el 19 estaba súper presente que ya había esta burguesía creciente, trepidante, se va a convertir evidentemente en estos grandes emporios que hasta la fecha podemos reconocer las grandes empresas con estos nombres como Lufthansa, como Brown, como Ford, ¿no? Que van a ser estas grandes empresas que evidentemente tienen esta noción de empezar a sistematizar su idea y a sintetizar el concepto de su idea. Y de ahí la importancia del surgimiento de una escuela de diseño de Ulm que partía sobre todo de la noción de la ética del diseño, ¿no? Es decir, que ahí hay no solamente una noción de preocupación del diseño mismo per se, de esta visualidad, sino cómo esto va a incidir socialmente y cómo esto de cierta manera va a adherirse en el colectivo, ¿no? Porque estas se vuelven marcas que se adhieren en el colectivo y que producen de una u otra manera pues una enorme subjetividad, ¿no? A mí me gusta referir justamente que esto evidentemente es como un punto de partida para el diseño, cómo incide socialmente, un poquito como lo platicaba, ¿no? El diseño no es nada más producir una imagen, sino el impacto que puede tener esta imagen en la vida, en la cultura popular. Tengo muchísimos casos, pero este me parece como fundamental, así como aparecen hoy por hoy otros casos quizás que derivan del arte pop y que finalmente el arte pop se intersecta con toda la producción de diseño gráfico o el Dada, etcétera, etcétera. Este me parece interesante porque justamente pues es una campaña, la que está del lado izquierdo, es la primera imagen, es una imagen de Howard Miller que le solicita Westinghouse Electric and Manufacturing Company en 1942. Eran aquellos años en que la mujer estaba pues invitándose a la mujer a que se incorporara en el trabajo porque había una gran necesidad de manufactura, pero también era una época en la que muchos lugares estaban buscando que la mujer tuviera voto, ¿no? Era una contradicción porque por un lado pues querían que ellas trabajaran, pero por otro lado pues no les daban el voto y entonces se volvió un tema de discusión cómo poder hacer a las mujeres así, ¿no? Entonces aparece esta imagen emblemática de We Can Do It, que eventualmente pues dejó de ser quizás la imagen de esta compañía de Westinghouse para convertirse en un emblema del movimiento feminista y de la fuerza de la mujer, ¿no? Hoy por hoy, pues digo, por eso les pongo estas relecturas gráficas que se han hecho de esta imagen original, donde aparece, pues no sé, desde Beyoncé, ¿no? Esta figura que además está atravesada por su propia racialidad, o por ejemplo, está en español de Si se puede, con estas adaptaciones lingüísticas, estas traducciones lingüísticas incluso fenotípicas, o bien la princesa, ¿no? De Star Wars, ¿no? Que me parece que son elementos interesantes donde realmente nosotros podemos reflexionar que el diseño gráfico no es nada más una producción, sino una producción de sentido en una sociedad, ¿no? Eso es en lo que incide el diseño gráfico. Me gusta también este caso porque, bueno, es un caso muy emblemático que tiene que ver con cómo es que realmente el diseño se basa y se inspira en lo que sucede en la vida cotidiana, ¿no? Que puede ser a veces la vida cotidiana, el museo, puede ser a veces la calle, como es el caso de esto. Bueno, esta imagen superior izquierda es una imagen de Jean-Michel Basquiat, que él era un pintor bueno, se conoce como grafitero originalmente. Él pintaba en las calles de Nueva York.
se le reconoce dentro de la historiografía del arte norteamericano como el primer pintor negro, y esto me parece importante porque él empieza haciendo graffiti, ¿no? Él empieza en la calle, empieza haciendo estas grandes como consignas políticas, y su trabajo va a ser muy interesante porque va a ser de los primeros artistas que van a ir reconociendo que el street art o el graffiti tiene como una importancia dentro de la cultura visual, ¿no? Dentro de la propia producción de cultura. Y de ahí van a derivar un montón de artistas contemporáneos, desde grafiteros hasta, no solamente grafiteros, sino también stickereros, que son estos que seguramente han visto ustedes por la calle, que hay muchos stickers pegados por lugares que uno ni se imagina, y que hacen este tipo de imágenes que al final del día, pues eventualmente se van reconociendo socialmente. Al grado de que, por ejemplo, esta imagen que es de Shepard Fairey, que es bastante famoso, él lo que hace es un tipo de graffiti con papel, es decir, son recortes y se pegan, los pegan en lugares que nadie se imagina, va a derivar su imagen hasta convertirse en la imagen que muchos dicen que fue la que le dio el gran éxito a Obama y ser el primer presidente negro de Estados Unidos, ¿no? Que es una imagen que elabora un grafitero, que elabora con una estética, que es una estética que emerge del espacio público, ¿no? Entonces me parece también muy llamativo e interesante que podamos ir reconociendo. Hoy por hoy las derivas del diseño, pues son del diseño gráfico y del diseño gráfico digital, son múltiples. ¿Por qué? Porque las derivas ya se reconocen, como se los decía, no solamente a nivel de una imagen corporativa, como podría ser este caso, ¿no? Que es generar toda una serie de materiales que no solamente son estas producciones de salida, de offset o inmediatas, sino también en una creación de una imagen que corresponda y que además apele a los momentos y a la época, ¿no? A la época que también va permeándose de cierta estética. De hecho, yo no sé si ustedes han reflexionado, pero a veces no es lo mismo, por ejemplo, la visualidad que se produjo en los 80, que en los 90, que en el 2000. Nosotros que ya estamos un poquito más centrados en años, nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo hay un revival de cierta estética y te vas dando cuenta que esta es una noción que pues va apelando también en las condiciones de este diseño gráfico. Por eso es que los diseñadores gráficos digitales, pues una de las cosas que más se les busca estimular es enriquecer este banco visual, enriquecer sus campos de conocimiento visual, de historia visual y de cómo es que la imagen funciona de manera tangencial en la vida cotidiana, porque no solamente está, por ejemplo, en los libros, en las revistas, en las marcas, sino en los espectaculares, en la televisión, en el teléfono, en todos lados. Y es un poco el camino que desde la maestría se está fomentando, ¿no? Estimulando a que esta realidad visual esté siempre como muy sensible en los alumnos para que puedan producir pues multisalidas, ¿no? Porque pueden producir ya sea desde imágenes corporativas hasta salidas editoriales que pueden ser lo más creativas, innovadoras, con suajes colores, formatos cosidos, ¿no? O sea, hasta pues salidas de contenidos digitales que también me parece que son muy interesantes porque aquí también se atraviesa el cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo también tiene que ver, me gusta mucho esta parte de decir la interactividad, ¿no? Cómo es que nosotros interactuamos no solamente con un libro, porque cuando abrimos un libro como diseñadores sí vemos, ¿no? Bueno, pues esto está muy incómodo, está cómodo, sino también cómo visualmente en estos nuevos pues medios, en estos dispositivos que ya no son tan nuevos, ¿no? Estos dispositivos que ya están dentro de nuestra casa, al lado de nuestra cama, pues finalmente hay una interactividad. Y los contenidos deben de seguir fluyendo a estos lugares, ¿no? Y cómo fluyen y que cada vez son muchos más, ¿no? Entonces, y por eso refiere y es tan interesante reconocer que la visualidad, el diseño de esta visualidad en estos dispositivos tiene que estar apegada a una serie de cuestiones fundamentales de su época, ¿no? Hasta llegar a condiciones de animación que también pues son salidas editoriales, salidas visuales de videojuegos y que también apelan
como mínimo a lo que algunos llaman como cultura de masas, otros cultura para las masas, pero que son parte de nuestra vida cotidiana, que son parte de cómo se construye esta misma noción de visualidad. Bueno, pues por mi parte, esto sería como lo que me gustaría dejar dicho, y no sé si tienes algún comentario, César. Sí, no, está genial. Yo sigo invitando al público a que ponga sus preguntas en el chat de lo que vamos a ir proyectando o presentando. Minerva nos dio el contexto de lo que es visualidad y creo que nos dio todo un pasaje muy rápido y que Bárbara sintetizaste en poquito tiempo esa historia del arte visual sin entrar en otros tipos de manifestaciones. Pero regresando al tema del panel, creatividad, diseño, innovación, ¿tú cómo ves estas tres habilidades a nivel de personal y organizacional y o social? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo las relacionas desde tu perspectiva y desde tu experiencia también? Bueno, creo que la noción de creatividad está apegada completamente a la sensibilidad que se le estimula al alumno. ¿Y cómo es que se puede estimular esta sensibilidad? Pues básicamente dando espacios para pensar esto, ¿no? Y los espacios perfectos para pensar nuevas formas de creación, de crear, pues sí es el aula, ¿no? Ya lo habían dicho, son los lugares donde podemos inventar, donde podemos experimentar. Y es el primer espacio, ¿no? Yo creo que el tener una posibilidad de experimentación dentro de un aula, dentro de un espacio en el que realmente lo que se está disputando es tu aportación, pues hay un ejercicio constante. Pero además, creo que una de las cuestiones más importantes del diseño es que la innovación está en el observar el aquí y el ahora, ¿no? Porque muchas veces el diseño podría estar anclado al pasado. Eso pasa en ocasiones, ¿no? Como que están anclados a una visualidad, a un cierto tipo de producción estética. Y el diseño gráfico digital no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque finalmente tiene que estar viendo el presente, porque el presente es abrumador y a ese público está apelando, ¿no? Entonces la innovación está en el ver esto, ¿no? Lo que sucede. La idea del futuro parece que está batida porque el presente es tan abrumador que muchas veces no lo reconocemos, ¿no? Esta necesidad de estar todo el tiempo actualizándonos en nuestras visualidades y obviamente pues sin prejuicios, porque eso es lo más difícil, ¿no? O sea, no tener el prejuicio de esta visualidad en la que estamos nosotros instalados en una época que pensamos que fue una época fantástica, ¿no? Y ahí está el tema del diseño, ¿no? El tema del diseño, de la creatividad y de la innovación es aquel que puede ver su presente con otros lentes y esos lentes que sean capaces de, pues de abstraer, de sacar pues lo más significativo de este presente, lo que apela a esta sociedad, ¿no? Yo diría que esto es, y pues yo me atrevo a decir, César, que pues evidentemente esto se tiene que estimular en un lugar. O sea, no creo que suceda solamente por generación espontánea, yo quiero hacer, no, la creatividad es un ejercicio, decía Picasso, ¿no? Que llega trabajando, ¿no? La inspiración es algo que llega trabajando. Lo mismo sucede. Y para trabajar hay que tener lugares de experimentación. Y yo sí creo que la educación, el aula, siempre son los espacios perfectos para, como mínimo, sembrar esa primera semilla, ¿no? Y que puede derivar en algo fantástico. O bueno, yo así lo he vivido y por eso supongo que a mí me ha funcionado. Claro, fíjate que, bueno, voy a hacer un comentario y luego pasamos a que presente Alex para que entonces debatamos los tres. Pero me parece primero decir que cuando llegas a una definición original tuya basada en tu experiencia de estas experimentaciones, es cuando encuentras una expresión única y al final es una manifestación de creatividad, diseño e innovación personal, pues cuando te la apropias. Y al final muestra una madurez en los procesos cognitivos, en los procesos que uno tiene internos, los conocimientos, las habilidades y de alguna manera la práctica de esos ejercicios que dices que se dan en el aula, que más tarde debataremos si eso se puede en línea, pero bueno, ahorita
complementando, vamos a escuchar, te escuchamos y la verdad es que quedamos con muchas preguntas. Yo tengo varias y de nuevo invito al público a que vaya preparando las suyas. Y terminando la exposición de Alex, entramos al debate de los tres. Así que, Alex, tú dime qué proyecto, Alex, para, para apoyarte en eso. ¿Qué tal, César? Buenas tardes, Minerva y, bueno, participantes, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, César, por la invitación. A ver, quizás antes de ir por ahí te compartí, César, la página del despacho en el que tengo un cargo ahí como director de proyectos, pero antes de ir a la parte de lo que hace Alex Limón, a mí sí me gustaría quizás empezar haciendo una pequeña acotación, ¿no? Una reflexión que tenía ahorita en base a lo que pues, Minerva proyectaba, ¿no? Hay que entender primero, y un poco luego, luego lo vamos a ir tomando, ¿no? O sea, la creatividad o el ser creativo podría ser una característica, ¿vale? Una persona puede ser creativa, pero una persona no puede ser diseño, ¿vale? Entonces el diseño, a diferencia de la creatividad, pues no sería una característica, sería un proceso, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿no? El diseño es un proceso que te permite atribuir ciertas características a un objeto, ¿no? Entiéndase un objeto digital o un objeto físico. Luego, el diseño pues tiene sus diferentes manifestaciones, ¿no? Tiene el diseño gráfico, tiene el diseño de producto, el diseño arquitectónico también, ¿no? Y luego pues aparece toda dentro del diseño industrial, pues aparece toda una gama de áreas de especialidad, ¿no? Y acá es interesante porque yo siempre creo que cuando tenemos la duda sobre qué hace un diseñador industrial, pues lo único que tenemos que hacer es voltear a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, la silla, el escritorio, el marcador, la botella de agua y la computadora, pues hubo un diseñador industrial o de producto que intervino, ¿no? en ese producto. Entonces, pues se abre un abanico enorme, ¿no? Y de ahí hay gente que decidió irse hacia el lado de mobiliario, hay quien se fue al interiorismo, hay quien se fue hacia la parte de producto de consumo. Y pues ya un poquito para compartir mi experiencia, en mi caso particular, yo me especialicé y el área en la que yo estoy trabajando es en el diseño y desarrollo de productos del área electrónica, de la parte de productos de hardware. Y pues ahora sí, César, no sé si tienes chance tú de apoyarme a compartir la pantalla del despacho y les cuento un poquito de mi experiencia, ¿va? Pues bueno, por ahí está ya la diapositiva. Plug Design es un despacho que nace hace ya varios años. A mí no me tocó ser socio formador de ese despacho. Esto lo inició precisamente mi socio Carlos Garnier. Yo me integré a Plug Design hace 3 años, 4 años aproximadamente. Y básicamente, pues lo que hacemos es lo que dice ahí, ¿no? Conectamos investigación, conectamos diseño, ingeniería para manufactura, para el desarrollo de productos innovadores en mercados globales, ¿no? Y de este statement o de esta afirmación, me gustaría rescatar la parte de la multidisciplinaridad, de la transdisciplinaridad del ejercicio del diseño actual, ¿no? No es ya el diseñador solo desde su escritorio dibujando cosas, sino que el diseñador forma parte de un equipo en donde hay ingeniería, en donde hay diseñadores de software, en donde hay ingenieros mecatrónicos, y al final pues todos se conjugan para desarrollar productos que podamos suponer, ¿no? Que van a ser exitosos en el mercado. Luego ya el mercado da su voto, ¿no? El mercado tendrá la última palabra, pero se intenta desde el desarrollo de productos tener equipos multidisciplinares, transdisciplinares, que después podríamos abundar un poquito más sobre esto, pues que nos permitan tener productos que sean exitosos, ¿no? Luego, si nos vamos a la parte de portafolio, quizás nada más para compartir un poquito y que entiendan lo que hacemos. Este proyecto que están viendo aquí es un Smart Band, es un cliente en Colombia. Estamos nosotros muy relacionados con la parte de diseño de productos para el Internet de las Cosas, para el tema de IoT, para tecnología.
todo lo que es inyección de plástico, diseño para manufactura, pues esto es en lo que trabajamos, ¿no? Este SmartBand en particular presentaba un reto de diseño muy interesante y era que no le querían poner pantalla, ¿no? En realidad, a diferencia de todos los SmartBand que vemos en el mercado, este tenía la peculiaridad de que no debería tener una pantalla touch. Y entonces habría que ver qué hacíamos con esa superficie enorme, ¿no? Que quedaba ahí disponible. Pues obviamente, ¿no? Hubo toda una parte de ideación, se revisaron diferentes características, diferentes opciones, y pues terminamos seleccionando este patrón triangular que le daba al SmartBand un carácter deportivo, un carácter contemporáneo, ¿no? Un carácter hasta cierto punto tecnológico, y que nos permitía pues cubrir toda la superficie de la pieza. ¿Qué hacía este dispositivo? Pues bueno, es un sensor que estaba continuamente extrayendo datos biométricos de las personas que lo utilizaban. Esto se diseñó para utilizarse en gimnasios. Es un dispositivo que tú puedas adquirir prestado cuando entrabas a un gimnasio. Te lo ponías y descargaba datos biométricos de tu actividad, no sé, oxigenación, pulso, frecuencia cardíaca, todo lo que sería la parte de salud, y lo descargabas directamente a una app, ¿no? Entonces, ¿por qué se decidió particularmente en este producto que no debería tener pantalla? Porque no esperábamos que el usuario interactuara con él mientras lo usaba, ¿no? Esto es algo que tú te ponías, lo sincronizabas con tu teléfono, te dedicabas a hacer lo tuyo, que era hacer ejercicio como tal, y pues todo se descargaba de manera automática, y al final pues tú ya podías monitorear los datos, ¿no? Este producto, hicimos un producto de 0 a 100, nosotros lo llamamos de 0 a 100 porque lo llevamos desde los primeros sketches, desde los primeros bocetos, hasta la pieza que están viendo que está lista ya para manufactura, ¿no? Ya es la inyección de plástico final, resistente al agua, sus broches, pues todo lo que requería el producto, ¿no? Este producto ganó una mención honorífica en el Premio Nacional de Diseño, Diseña México, en la categoría de productos electrónicos, diseño de producto y diseño de productos electrónicos. Por ahí una de las cosas que hemos hecho, ¿no? si quieres ir un poquito más para abajo, César. Es un dispositivo de un timbre inteligente. Básicamente, lo que vamos a ver, si quieres, César, ir un poquito hacia abajo, se ven la parte de los bocetos. Este dispositivo, empezamos otra vez desde ceros, ¿no? Desde la ideación, qué forma debe tener. Cuando hablamos de forma de los productos, hay que recordar, ahorita también lo que comentaba Minerva, ¿no? La forma es un lenguaje, ¿no? La forma es el lenguaje del diseño y es el lenguaje de los productos, ¿no? Entonces, si yo hago las cosas cuadradas o redondas, si las hago brillantes o satinadas, si pongo uno o dos botones y en dónde los pongo, eso el producto habla, ¿no? Muchas veces creemos que no es importante o que no nos damos cuenta, pero el producto habla y te dice lo que comentaba Minerva, ¿no? Te dice de qué época es, ¿no? Los materiales, al igual que los colores y las formas, te dicen de qué época son, ¿no? Te dicen quién es su usuario final, te muestran un poco de en dónde va a estar o cuál es el contexto en el que se va a utilizar. En particular en pues se optó por una estética 100% en negro mate. Queríamos también asignarle un carácter que fuera muy contemporáneo, que fuera muy elegante, y entonces pues nos movimos por este acabado en negro mate satinado. Si se fijan, hicimos toda la parte de sketching. Bueno, aquí no se ve todo en obviamente no es el total del portafolio del proyecto, pero pues estaba la parte de ideación, trabajo con el cliente, ¿no? Trabajamos mucho con el cliente y cada pequeño paso que vamos dando lo compartimos, ¿no? Le decimos, oye, estamos pensando esto, ¿qué opinas? Hay un ejercicio de co-creación. Y bueno, si le das ya un poquito hacia la parte de arriba de ese mismo producto, pues ahí van a poder ver las fotos y pues llegamos a la parte de prototipado, ¿no? A través de manufacturas de diseño, ¿no?
pues sí, no manufacturas de diseño, perdón, tecnologías de manufactura avanzada, ¿no? Esa es la palabra correcta. Que ahora pues nos abre una posibilidad enorme, ¿no? Hace unos años esto lo tenía que haber hecho alguien con madera balsa, con cartón batería y te podías tardar hasta meses, ¿no? En desarrollar una maqueta de calidad. Y pues ahora tenemos manufactura aditiva, tenemos impresión 3D y pues esto viene a revolucionar totalmente lo que podemos hacer tanto en el proceso como en el producto mismo, ¿no? Hemos tenido clientes que nos han solicitado diseños de productos que ya no van a ir a impresión que ya no vayan a ir a inyección de plástico, ¿no? Sino que desde su origen están pensados para ser implementados en manufactura aditiva, ¿no? En impresión 3D. Este producto, digo, por algo está ahí, también fue ganador de una mención honorífica también, ¿no? A nivel nacional de diseño. Y bueno, finalmente un poquito más para abajo, este es otro proyecto en el que nos involucramos como despacho. Es un visor de realidad virtual, de realidad aumentada. Pues bueno, había muchas implicaciones técnicas que había que cumplir con este producto, pero pues vuelves al tema de la parte de la diferenciación formal del producto, ¿no? Del resto de los que están ahí en el mercado. Si se fijan, pues la parte de sketching, ¿no? O sea, yo quiero también ahorita un poco aportar ahí a esta parte. No es una habilidad, el sketching, la habilidad manual de comunicar una idea, pues sigue siendo parte de las habilidades del diseñador industrial y de productos, ¿no? Entonces, los renders que se muestran a los clientes, ¿no? Que nos permiten dialogar con el cliente y que entonces sobre eso vamos construyendo un producto pues cada vez más refinado y que culmina en su última fase con un diseño para manufactura, ¿no? Que es un objeto tridimensional y una serie de documentos técnicos que nos van a permitir que esto se pueda inyectar en plástico y reproducir a gran escala, ¿no? Y este en particular, pues sí fue multigalardonado, no fue una mención honorífica, este en particular fue un primer lugar nacional en la categoría y también en un primer lugar nacional en la parte de innovación y de impacto tecnológico como producto, ¿no? Se expuso en Estados Unidos, ganó premios en Las Vegas, en el CES de Las Vegas, entonces fue un producto pues que nos dio mucho, ¿cuál es la palabra? Nos dio muchas satisfacciones, ¿no? Verlo cómo crece, ¿no? Que luego también es interesante y ahorita pues es parte del quehacer del diseño, ¿no? Cuando entregas el producto al mercado y lo ves crecer, ¿no? Yo creo que más allá hay un círculo en donde tú lo desarrollas y lo cuidas y lo mimas, ¿no? Dentro de tu despacho, y luego lo entregas al mercado, ¿no? Y entonces cuando el mercado empieza a reconocer el trabajo que hiciste, pues hay una satisfacción enorme, ¿no? Cuando te dicen, pues felicidades, ¿no? Esto es muy bueno y empiezas a recibir el reconocimiento a manera de premios o de recomendaciones, ¿no? Con los clientes. Entonces, en realidad tampoco quisiera como extenderme demasiado en la parte de portafolio. Quería comentar esto, ¿no? El diseño de productos tiene muchas vertientes. A mí particularmente, pues me tocó por una decisión personal dedicarme a la parte de producto, ¿no? Y es un poquito de lo que se ha hecho hasta el momento. Claro, está genial. A mí me gustaría que entonces platicáramos de cómo estas habilidades del diseño o en diferentes vertientes, ¿no? Se pueden llevar primero a nivel personal y después a nivel organizacional o incluso social. Voy a dar un ejemplo entiendo que a lo mejor Minerva tú lo puedes conocer, que es que un anuncio puede generar en ese ecosistema una respuesta social positiva o una respuesta social negativa. ¿Tendrás algún ejemplo que nos puedas platicar? Y por el lado de Alex, hay el concepto de diseño con intención, ¿no? Design with intent, así se llama, es un enfoque de diseño en donde ciertas particularidades del objeto físico hacen que te comportes de cierta manera, como las escaleras, los lugares, en fin, subirte por un lado, porque siempre subimos por la derecha y bajamos por la izquierda, en fin, cosas del diseño que ahí están y que pues nos parecen muy naturales. Por ejemplo, en el metro, el que tengan las líneas así son para que de manera psicológica te comportes, ¿no? Y sepas que hay que esperar y que al final el diseño ahí está. Nada más que a veces es tan sutil, tan embebido,
Cuéntenos, ¿qué opinan de el diseño, el cambio social, diseño y comportamiento? Cualquiera de los dos que quiera contribuir y vamos trabajando en ese. No sé, Mine, ¿quieres empezar? Sí, O como tú si quieres quieras. Sí, rápidamente, adelante. rápido Dale. lo comento. Muchas gracias, Alex. Bueno, me gusta mucho cómo están estas dos perspectivas, ¿no? Alejandro desde el campo y yo más en los conceptos, en las ideas. Me parece que eso es justamente muchas veces lo que sucede en el trabajo del diseño, ¿no? Que hay una parte muy conceptual, muy elaborada y también una parte que es muy matérica, que está muy en esta solución, ¿no? Inmediata. Y son sensibilidades y son conocimientos y creo que eso es algo importante de lo que estaba diciendo ahorita Alejandro, que también decía, bueno, el trabajo transdisciplinario y un poco haciendo referencia a lo que tú estabas preguntando ahorita, César. Bueno, sí, evidentemente me refiero a campañas, ¿no? Campañas publicitarias, que son las que vienen inmediatamente a mi mente, ¿no? Que, por ejemplo, han sido temerarias, ¿no? Voy a decir una campaña que seguramente varios recuerdan, si tienen un poquito más de 30 años, que es esta campaña de United Colors of Benetton, no sé si la recuerdan, que era una imagen que fue de los primeros en desplegar la multirracialidad en las imágenes, ¿no? El SIDA empezó a plantear, ¿no? Que eran imágenes, pues, por ejemplo, de las primeras, de la crisis del SIDA, tal cual, de los primeros víctimas mortales, y él las desplegaba como parte de esta publicidad. Obviamente fue súper temerario, muchos decían, pero si estás anunciando United Colors of Benetton, ¿por qué estás hablando de esto? Bueno, porque justamente lo que querían hablar pues, era esta diversidad, ¿no? Fue muy criticada, pero al mismo tiempo esa campaña se desplazó al espacio del museo, que eso me parece súper importante y se volvió emblemática, ¿no? Hay campañas, por ejemplo, también esta campaña que fue muy famosa, que se hizo de políticos en Estados Unidos que se daban besos, no sé si la recuerdan, que Clinton besaba no sé, a Vladimir Putin, no sé, era una cosa como entre juego, Ajá. pero pues terminaban siendo algo bastante interesante porque estaban jugando pues hasta con la ética, ¿no? O sea, con el problema ético de la guerra y por qué no mejor darse unos besos, que obviamente pues las buenas conciencias, ¿no? De pronto también pueden ser, pero también las campañas pueden tener impactos muy negativos y por ejemplo es cuando no tienen como mucha conciencia de los problemas raciales o de género, ¿no? Donde por ejemplo cuando dicen pues es que no hay diversidad, no, o están estereotipando a ciertos personajes, como ha pasado en muchas editoriales de revistas, ¿no? Que terminan folclorizando ciertos espacios, pero nada más son telones de fondo y no lo están viendo como algo sensible y que son súper criticadas, ¿no? No voy a decir nombres porque pues es hacerles publicidad, ¿verdad? Si lo que no queremos es hacerles publicidad, pero pues todos tenemos muy sensible esta parte de las que dicen, híjole, no, pues sí se equivocó esta campaña, no tuvo ni siquiera un poquito de sensibilidad con la realidad, ¿no? Entonces me viene en esto, y claro, la imagen, además tenemos una educación visual, todos, o sea, todos estamos muy educados visualmente porque todo el tiempo se nos están desplegando imágenes. Entonces de ahí que somos tan sensibles a eso y podemos hacer un juicio tan tangencial, ¿no? O sea, Claro. el juicio a la imagen es mucho más fácil al juicio, y me permito decirlo, por ejemplo, a un mueble. Porque para el mueble, pues necesitas cierto conocimiento de materiales, necesitas ciertas cuestiones. No, igual puedes decir, ahí está muy incómodo, yo qué sé, ¿no? Pero la imagen es inmediato, ¿no? Es algo que te abate, así dices, ya, esto es así. Pero bueno, era nada más mi comentario. Muchas gracias, César, y gracias, No, Alex. sí, y antes de pasar a Alex, bueno, remarcar el tema transdisciplinario y justo como lo dices, las perspectivas que ustedes dos presentan son complementarias, pero que cada una tiene su área de especialidad, es decir, te puedes ir por una y te especializas en el diseño gráfico, diseño visual, y quería aquí hacer mención a que el lenguaje primario del ser humano es visual, aunque también olemos, sabemos, oímos y también tocamos, que son otros sentidos tal vez menos desarrollados. Yo recuerdo que el número de ideas que el ser humano genera al día son más o menos 6,000. Imágenes yo no me imagino cuántos veamos, pero se usa tanta la imagenología o la visualización también para crear objetos, ¿no, Alex? A ver,
vinculemos eso que acabo de decir con lo que pregunté y cuéntanos, complementa lo que estábamos platicando. ¿Qué opinas? Pues fíjate, a ver, yo creo que en su justa medida hay que entender que la actividad del diseño, cualquier rama, es de gran importancia porque te vuelves un filtro que elimina posibilidades, ¿no? Tú ahorita comentabas, ¿no? Decías, podemos influenciar, claro, yo puedo decidir poner el botón de un teléfono del lado izquierdo o del lado derecho y eso va a determinar cómo es que el usuario utiliza un aparato, ¿no? Entonces, el diseñador o el proceso de diseñar es determinar las características que va a tener algo, ¿no? Cuando yo decido que es azul, estoy renunciando al rojo, al negro y al blanco, ¿no? Luego, este tipo de cosas pues parecen triviales, pero no lo son, ¿no? O sea, cuando yo decido que tal producto va a tener estas dimensiones, estoy renunciando a otras posibilidades que mi usuario pudo haber tenido. Entonces, sí, definitivamente, el diseño obliga a los usuarios a adaptarse a las cosas, ¿no? La postura que tengo ahora, en este momento, está determinada por la silla y la mesa en la que estoy sentado, que alguien la diseñó. Entonces, sí, el diseño tiene esta implicación de impactar en la vida de las personas. Luego, hay dos posturas, ¿no? Y acá también Minerva probablemente se acordará. Hay una postura del diseño en donde dice el usuario manda y tenemos que escuchar al usuario y sus necesidades. Pero hay una postura mucho más radical en donde el usuario es un ignorante, ¿no? Y entonces el diseñador dice, el usuario no sabe nada, el usuario no está educado, el usuario debe de atender a lo que yo como diseñador decido. Y entonces ahí tienes a alguien que en su momento, por allá, me parece que en la década de los 90, decide que la mujer es una figura exageradamente delgada y exageradamente alta, porque debe de encajar en una cierta medida y en unos ciertos proporciones estéticas de la moda, ¿no? Del diseño de modas de ese momento, ¿no? Y eso generó pues una serie de problemas que luego ya todos sabemos, ¿no? Cuando se empieza temas de anorexia, de bulimia, ¿no? De cómo la mujer empieza a sentirse obligada a encajar en el lápiz del diseñador, en la forma que hizo el diseñador, ¿no? Entonces ahí hay un caso que tiene una trascendencia enorme, ¿no? O sea, hay una serie de problemas enormes simplemente porque un diseñador tomó una postura radical de decir, es que la mujer debe de encajar en lo que yo entiendo como un concepto de belleza, ¿no? Un caso ya un poquito más contemporáneo, ¿no? Para nuestros escuchas que probablemente no vivieron esa situación en los 90s, por ejemplo, Apple, ¿no? Apple como marca continuamente está intentando obligar a los usuarios a cambiar la manera en la que interactúan con los dispositivos, ¿no? En su momento deciden eliminar los puertos USB, deciden eliminar el lector de tarjetas SD, deciden eliminar todo y unificarlo en un solo puerto, ¿no? Apostándole a que los fieles a la marca lo van a seguir aceptando y van a seguir comprándolo, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, los nuevos, me parece que son las MacBook Pro de última generación y las MacBook Air de última generación, pues ya hay, ¿no? Ya hay un conector ahí para lector de tarjetas porque la gente se dio cuenta que sí se necesita, ¿no? Y que aunque Apple diga que ya todo va a ser vía wireless, pues es muy práctico tener una tarjeta y sacarla y meterla y poderla leer, ¿no? Entonces, las grandes marcas, ¿no? Apple, ¿no? Que actualmente es el arquetipo de diseño en el mundo, también se equivocan, ¿no? Y corrigen, y ahora tenemos una computadora que entendió que que no podía obligar al usuario tanto como ellos querían, ¿no? Entonces, Claro. otro caso ahí bien interesante de la misma marca es cuando quitan el cuadrito cargador, ¿no? En un cierto argumento de proteger al medio ambiente, y lo estoy diciendo entrecomillado, pues intentan quitar el cuadrito cargador y pues bueno, ya se alzaron las voces y dijeron, espérate, no estoy pagando tan poco dinero como para que no me puedas entregar un cuadrito nuevo, ¿no? Entonces, las grandes marcas de diseño también se equivocan, ¿no? Algunos casos extremos, como el que comentaba de la moda, y otros casos, pues, como el de Apple, ¿no? En donde simplemente volvemos a lo que ya teníamos porque funcionaba bien. Claro. Sí, gracias. Ahora, a ver, voy a hacer una pregunta relacionada con, decíamos que el lenguaje primario es visual, el ocularcentrismo. Bueno, si pensamos en un poco las tendencias, a ver, Alex, por ejemplo, alguna vez vimos a X-Prize cuando lanzó a los astronautas, veíamos un panel ahí enorme y era táctil. Y los trajes, pues tenían diseño también, los trajes que llevaban nuestros astronautas.
O sea, a pesar de ir al espacio y de que son condiciones extremas, pues se requiere también ahí diseño, ergonomía, consideraciones de tamaño y luego el tema de la interacción y la tecnología que está embebida, ¿no? Y ahorita paso un poco cuéntanos un poco del reto que hay en esos ambientes o en esas tecnologías como automotriz ahora, ¿no? Que también el auto autónomo y que cambia configuraciones, en fin, cuéntanos ahí un poco de dónde también, no nada más en objetos, sino en entornos está el diseño. Pues. Sí, mira, a ver, hay que entender también la parte, como dices tú, el contexto en donde va a operar, ¿no? El diseño. De repente hay cosas que si funcionan más o menos bien, pues no van a causar ninguna desgracia, ¿no? Por decirlo así. Pero evidentemente, como dices tú, hay entornos en donde el hecho de que un material cause una chispa, pues eventualmente puede causar una explosión y si esta explosión es una fábrica, pues hay pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, sí hay ambientes que nos van a exigir tener una aproximación al diseño, quizás mucho menos desde la parte estética, mucho menos desde la parte de innovación, pero desde la parte de la seguridad. Y ahorita también para que Minerva opine, la señalética tiene esta característica, ¿no? O sea, tú te equivocas en una señalética y puedes causar que alguien lo atropellen o se caiga a un pozo o simplemente que no vea algo que va a venir. Desde el diseño industrial y desarrollo de productos hay ambientes extremos, ¿no? Y eso pues abre otra puerta, ¿no? A un campo de especialidad en donde podrías probablemente especializarte en submarinos, ¿no? Y entonces entender que estás trabajando bajo una cierta cantidad de atmósferas enorme que va a causar una compresión. Y entonces habrás más de entender de diseño estructural, de resistencia de los materiales, ¿no? Pues un poco el alpinismo podría ser otro de estos casos, ¿no? Cuando te enfrentas a condiciones climáticas extremas y hay marcas, ¿no? Como North Face que lo hacen súper bien, como Oakley, ¿no? Que desarrollan productos y materiales avanzados para aplicaciones avanzadas o aplicaciones extremas, ¿no? Entonces, insisto, la verdad es que el diseño como disciplina impacta en muchos aspectos de nuestras vidas que luego no consideramos, ¿no? Y creo que tristemente lo notas cuando no está. Cuando está bien resuelto, ni siquiera te das cuenta, ¿no? Yo creo que esa es una de las curiosidades del diseño, ¿no? Cuando todo funciona bien, no te das cuenta, ¿no? Claro. Justo cuando las cosas funcionan mal es cuando dices, a ver, ¿quién diseñó esto, no? Entonces, empiezas a buscar culpables, ¿no? Sí, antes de ir con Minerva, pero de alguna manera mapeando hacia próxima pregunta, el 90% de las empresas en México son pymes o MIPYMES. Y muchos también son oficios, ¿no? Entonces, a ver, ve elaborando una situación alrededor de eso que también es importante para la nueva economía y porque el diseño va a agregar valor o agrega valor y cuánto vale eso. Y por el lado de Mine, si quieres comentarnos la pregunta anterior acerca de lo que decíamos, a lo mejor, mira, voy a poner como contexto el caso de Bachoco. A mí me sorprende, veo los comerciales de Bachoco y son geniales, o sea, y cada año ya tienen como 10, 15 o 20 años haciendo publicidad, ahí se ve la creatividad, pero además te transmite algo cultural. Entonces hay algo ahí. ¿Qué nos puedes contar? Y bueno, obvio, sin duda, moverte también hacia el ámbito del diseño digital, el diseño del arte digital, que en los últimos años también fue bien, ¿cómo se llama? O ha sido renombrado, ¿no? Bueno, sí, a mí también, tiras de pollo, yo hasta la fecha me acuerdo de eso, de las tiras de pollo, que son dos pollos vestidos de policías, ¿no? Porque es un juego no solamente visual, sino de lenguaje también, ¿no? Te está hablando de esta idea de que conoce muy bien el uso de la palabra en español, porque pues a lo mejor para muchos no significa nada la tira, ¿no? O sea, pero para un contexto específico. Y también podríamos hablar de las campañas, por ejemplo, de Gandhi, ¿no? Que en su momento también han sido bastante interesantes. O sea, creo que lo que han establecido es con recursos mínimos, pues una marca muy sólida, ¿no? O sea, recursos mínimos me refiero a veces hasta un color o un pollo, ¿no? O sea, no
no necesitan esta gran elaboración, que bueno, antes mucho de esto se refería también a que estaban acompañadas de una canción o estaban acompañadas de una serie de recursos que hoy no es necesariamente así, pero hoy, qué bueno que lo preguntas, se está desplegando un mercado que no es necesariamente un mercado tan transparente para nosotros, aunque curiosamente lo estamos consumiendo todo el tiempo, que es el de la era digital, ¿no? Lo que se produce por jóvenes, muy jóvenes, me refiero a jóvenes que son desde 14, 15 años, que están ya integrándose a estas formas de producción visual con canales de YouTube o con estas plataformas que pues seguramente todos conocen, yo no sé si las usen, pero que son muy vistas, ¿no? Y que además ya están generando un lenguaje. De hecho, hoy por hoy ya se habla hasta de la teoría del meme, ¿no? O sea, hay teorías en torno al meme y cómo es que hay formas de escribir que también tienen que ver con un momento y que muchos que están haciendo contenidos digitales están volteando ahí, ¿no? Es esta idea de actualizarte todo el tiempo, ¿no? Y que me parece que además es necesario y que muchas veces lo que no tienen estos que son amateurs, porque finalmente son personas que, pues sí, como decía Alex, ¿no? Pues tienen mucha creatividad, pero no tienen las herramientas, no tienen el bagaje, pues terminan a veces declinando o cometiendo errores porque no hay sensibilidad a ciertos aspectos que se debe de tener sensibilidad y que finalmente pues cuando tienes esta formación o cuando tienes a alguien que te apoya con esta formación, pues tus contenidos van a ser muchísimo más fácil de que los puedas situar y que además tienen una imagen muy específica, porque para allá va mucho, ¿no? De hecho, hasta el libro digital. Ya hay todo un tema de libros digitales, hay todo un despliegue de cómo se debe de leer un libro en Kindle o en cualquier plataforma de estas digitales. Entonces me parece que es bastante llamativo y bueno, es que es algo que nos rebasa, ¿no? Estamos tan imbuidos en ello que a veces hasta pensamos que es prosaico hablar de un meme en la academia, ¿no? Pero en realidad no, porque pues es lo que nos habita, ¿no? Claro. Yo creo que eso es, por eso yo decía, es tan importante el no estar en el prejuicio, ¿no? O sea, es finalmente estar, todo el tiempo estamos asociando, son cuerpos a los que estamos apelando, que son cuerpos cotidianos. Y coincido con lo que dice Alex, ¿no? Es que cuando todo funciona bien, nadie dice nada, pero cuando hay un error, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Y es eso, por eso te lo da finalmente, pues, el trabajo multidisciplinario que se está cuestionando, porque si tú trabajas con varios, es más probable que te digan, oye, ¿qué onda con esto? Que a lo mejor alguien más no se dio, ¿no? Hablabas del caso de las mujeres, ¿no? De cómo es que se construye. Bueno, pues yo, por ejemplo, luego les platico que incluso esto que está mucho más asociado con el diseño industrial, pero el scooter, el que seguramente todos usan ya, era originalmente para las mujeres, porque no se podían subir a la bicicleta en falda, ¿no? Y no se popularizó jamás para las mujeres. En realidad se pudo popularizar hasta que se comercializó para los niños con una imagen de niño usándolo, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante que aunque una cosa sucede para cierto público, al final termina siendo para otro. O la imagen de los cigarros, que bueno, eso fue también muy polémico, ¿no? Que finalmente se hizo en una manifestación que se dio en Estados Unidos y que pues estaba el sobrino de Freud, sí, de Freud, era el jefe de propaganda de Estados Unidos, lo contratan para hacer una campaña publicitaria de unos cigarros y contratan unas mujeres para que vayan a la marcha de las mujeres y que cuando estén marchando se levanten la falda, se saquen de la falda un cigarro y lo prendan y digan que son mujeres liberadas. Y las mujeres empezaron a comprar cigarros, ¿no? Entonces funciona de formas muy extrañas a veces, pero porque están muy sensibles a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces esto me parece, siempre estamos viéndolo y me parece que son datos pues muy llamativos que siempre hay que estar como escuchando, viendo y te los encuentras todo el tiempo, ¿no? Claro, muy interesante. Alex, entonces, respecto a las pymes, ¿qué oportunidad ves? ¿Qué recomendarías? Y sin duda, una de ellas, la capacitación, pues, capacitarse en estas cualidades, creatividad, diseño, innovación, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, pero ¿qué opinión tienes? Y ahorita regreso contigo, Mine, para la misma pregunta, ¿no? Sí, a ver, a lo largo
mi trayectoria profesional, una parte, ¿no?, de lo que hacemos es apoyar en temas de gestión de la innovación, ¿vale? Intentamos apoyar a las empresas, especialmente pymes y MIPYMES, a empezar a entrar en temas de innovación, ¿no? Particularmente, habiendo diferentes tipos de innovación, nosotros entramos desde lo que podríamos entender como el Design Driven Innovation o la innovación guiada por diseño, ¿no? Que es una de N cantidad de maneras de entrar al tema de la innovación. ¿Qué pasa con la innovación? Yo siempre hago este símil, ¿no? Digo, a ver, trabajar en innovación en una empresa es el equivalente a que alguien empieza a comer bien y a hacer ejercicio. O sea, todo mundo sabe que a la larga es lo correcto y que te va a hacer bien. Sin embargo, pocos están dispuestos a levantarse media hora antes para hacer algo de ejercicio y pocos están dispuestos a dejar de comer lo que está más fácil para empezar a comer de una manera sana. La innovación particularmente tiene este rasgo de que los resultados no se van a ver en el corto plazo, ¿vale? La innovación empezará a mostrar resultados a mediano o largo plazo. Y entonces se habla más de construir una cultura de innovación, una vocación hacia la innovación y empezar a intentar ayudar a las personas a que entiendan que vivimos en un mundo que es exageradamente competido, que tenemos consumidores súper informados, que cuando van a comprar algo saben más del producto que el que se los está vendiendo, porque lo leyeron 5 veces, porque vieron reviews, que tienen acceso a productos de todas partes del mundo y que la opción de competir por precio ya no es una opción. O sea, vivimos en un mundo en donde China manda a hacer cosas a otras partes en donde es más barato que ellos, ¿no? Entonces, competir por precio ya no lo es, ¿no? En su momento, cuando existió el proteccionismo, ¿no? Ese proteccionismo que por ahí de los años 80 evitaba la entrada de productos extranjeros a México, pues nos volvió una industria poco innovadora, ¿no? Nos convirtió en una industria lenta, una industria que sabía que no tenía que preocuparse porque el gobierno se había encargado de crear un cerco que lo protegía, ¿no? Entonces, yo no tenía que mejorar, porque simplemente no había otras opciones. Pero al día de hoy, los compradores tienen muchísimas opciones, ¿no? Y aparte están informados. Entonces, a ver, decidir entrar a la innovación de cualquier manera, o sea, decidir entrar a un mundo de innovación y diseño, yo creo que ya no es opcional. Yo creo que eventualmente se convertirá en el estándar para aquellas industrias o empresas que quieran sobrevivir en los próximos años, ¿no? Y obviamente, ¿no? Aquí aprovechando que estamos en un contexto de posgrado, ¿no? La formación de recursos, que tengan capacidades de diseño avanzado, que tengan capacidades de gestión, de management de diseño, que sean capaces de poner atención a estos temas de los que estamos hablando, pues sin duda serán recursos humanos muy valiosos para las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, insisto, ¿no? Este público, este nuevo comprador que está súper informado, que tiene acceso a miles de opciones, simplemente ya no está dispuesto a conformarse con menos, ¿no? Y los casos tristemente están ahí, ¿no? O sea, la industria del calzado en México, pues es ese arquetipo de caso de una gran empresa que desapareció, de una gran industria que murió simplemente por no anticipar, ¿no? O simplemente por no tener esta vocación a la innovación. Y como en todo, pues digo, no todo es malo, ¿no? Nos hemos topado con empresas que sí están contratando diseño, que sí están invirtiendo en innovación y que están dedicando parte de sus presupuestos a investigación y desarrollo, ¿no? Y es gente que lo está haciendo bien, ¿no? También quisiera decir, hay casos positivos, particularmente yo estoy en Guadalajara, Jalisco, y tenemos empresas que están compitiendo al tú por tú con Italia, ¿no? Con Milán en la fabricación de muebles de alta gama, ¿no? Entonces, sí hay los casos buenos, ¿no? Yo creo que más bien es como, para quienes no lo están haciendo, pues que tengan esta nota de que pues, el mercado cambió y pues es algo que eventualmente se tendrá que empezar a hacer. Claro. Mine, ¿qué nos puedes decir a nivel de pymes y el ejercicio de cómo bajas esto del diseño visual? Pues bueno, a mí me parece muy interesante lo que estaba diciendo Alex, porque creo que sí, bueno, el mundo globalizado, ¿no? Ya estamos aquí, ya la gente tiene acceso a todo en la pantalla, ¿no? O sea, es muy fácil y evidentemente, pues la formación te puede poner en un espacio competitivo, pero
también me parece que es importante mencionar la condición de lo latinoamericano, ¿no? Estamos en una región que tiene una experiencia distinta en el desarrollo y tiene una expertise que no tienen muchas veces otros espacios geográficos, ¿no? Entonces creo que la conjunción de algunos, bueno, hay una línea de estudios que son los estudios culturales que siempre dicen, es que deberíamos estar volteando a ver lo que sucede en espacios como Latinoamérica, porque ellos ya pasaron muchos problemas que en otros lugares como Occidente no han pasado. Esa es la realidad, ¿no? O sea, la crisis eterna, cómo la solventan, cómo solucionan, y voltean y dicen, tienen que voltear a ver lo que sucede en estos espacios y cómo lo solventan y cómo lo solucionan. O sea, es el momento en el que casi nosotros estamos dando alternativas, ¿no? Soluciones, porque estamos en la emergencia constantemente, ¿no? Y esto yo creo que lo debemos de aprovechar porque es un conocimiento que tenemos por nuestra práctica cotidiana, por nuestro ejercicio diario de la vida, y además si le das esta condición pues, como decía Alex, ¿no? De que ya no es opcional, ¿no? De que además ya tienes esta emergencia también de estar innovando, de estar creando cosas, de estar posicionándote, pues te pone en un lugar de ventaja, ¿no? Yo lo que diría, y no solamente en una ventaja en el mismo mercado, sino también frente a tus trabajadores, porque creo que algo que la gente siempre reconoce mucho es cuando también las empresas apoyan a sus trabajadores y estos trabajadores se sienten como satisfechos, ¿no? Que son estos pequeños detalles que pues te dan un vuelco también, ¿no? Personalmente creo que eso es importante. Entonces, me gustan estas ideas en este sentido. Creo que las pymes, ya sea que tú quieres ingresar a una de ellas y que tú tienes además este plus, porque además ya es competitivo el mercado, porque cada vez llegan más formados las personas con más bagaje y hablan 3 idiomas, 25 plataformas, ¿no? Entonces, cada vez es más competitivo. Pues además esto te hace incorporarte de manera mucho más orgánica también a un sistema, ¿no? A un sistema empresarial y pues también a un sistema gubernamental que está tan urgido de personal que es altamente capacitado, ¿no? Gracias, Mine. Ahora vamos a cerrar con un último comentario, Alex y Mine, como quieran. El futuro, sin duda, viene con muchos retos, ¿no? Lo decíamos en nuestra conversación de hace unos días. ¿Y cuáles son las grandes recomendaciones? Primero, ¿cuáles esas tendencias? Ya vemos que hay la tecnología que diseña, pinta, hace páginas web sola, ¿no? O sea, hay mucha tecnología que está ahí, que sin duda decía el doctor Humberto Sosa, que tuvimos también sesión, difícilmente va a sustituir la tecnología al humano. Tuvimos hace poco una sesión que está también en YouTube y que se la recomendamos ver. Ahora, ¿cómo lo ven? Pues, ahora, ¿cómo lo ven y cuáles son esas tendencias? Y un cierre hacia este foro de diseño, creatividad, diseño, innovación para crear futuro o creando el futuro. Mine, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Si quieres tú y luego yo. La vas a pensar, ok. Oye, a ver, yo quisiera tocar, por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho la tecnología, ¿no? Yo siempre me he sentido atraído al tema de la tecnología y creo que no es de esta época, o sea, en todas las épocas que hemos vivido como humanidad, a cada gran invento le suceden cambios sociales, ¿no? Aparece el automóvil, entonces entendemos una ciudad más grande, ¿no? Aparecen las telecomunicaciones y entonces entendemos otras cosas, ¿no? A cada gran invento, evidentemente, seguirán cambios sociales, ¿no? Que irán creando nuevos problemas que tendrán que ser atendidos, ¿no? En este caso, por los diseñadores, ¿no? Entonces, a mí me gusta tener siempre un ojo en la parte de la tecnología, ¿no? Yo ya en términos muy particulares de diseño de producto, diseño industrial, la parte de diseño generativo y manufactura aditiva me parece que son dos líneas que hay que estar siguiéndoles la pista, así, 100%. Sería como un punto, ¿no? Así un cierre muy práctico. Yo particularmente en la parte de tecnología, insisto, diseño generativo, diseño paramétrico, manufactura aditiva, creo que hay unas dos líneas que hay que estar siguiendo. Luego, sobre el quehacer de la profesión,
coincido con la parte que decía César, ¿no? O sea, siempre pensamos la utopía, ¿no? Y decíamos, no, es que cuando esto suceda ya no vamos a trabajar, ¿no? Las máquinas lo van a hacer todo, ¿no? Y nuestra vida va a ser estar leyendo y vamos a tener un florecimiento de la creatividad. Y la verdad es que no lo hemos logrado, ¿eh? O sea, tenemos internet, tenemos correo electrónico, tenemos muchas cosas, y esto es un tema que luego yo saco mucho en clase. Al día de hoy tenemos muchas cosas que no tenían ni nuestros padres ni nuestros abuelos, que prometían que nos iban a hacer la vida más fácil, y resulta que actualmente somos la generación que más horas trabaja en la historia, ¿no? Es decir, dejamos de trabajar 8 horas y ahora trabajamos 16, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento perdimos la brújula y yo creo que no hemos terminado de evolucionar, ¿no? Como sociedad. Ahí me parece que el diseño y las profesiones en general pues tendrán un trabajo futuro enorme, ¿no? Por saber qué nos pasó en el camino que no sucedió la utopía, ¿no? De nuestros padres que decían que cuando las cartas se pudieran mandar en menos de 3 días, pues todo iba a hacer menos trabajo, y resulta que ahora hay más trabajo, ¿no? Entonces, me parece que no hemos terminado, y está padre que no hemos terminado porque pues nos va a permitir seguir trabajando y evolucionando como sociedad, ¿no? O sea, esto nos va a dar más cosas por hacer, ¿no? Y hay que estar, me parece, positivos y hambrientos a lo que podamos desarrollar como sociedad. Esa parte creo que es interesante. La creatividad, el diseño y la innovación, allá a manera de cierre, pues a mí me parece que son estas habilidades, estos skills que vale la pena cultivar porque, insisto, sabemos que en algún momento van a ser el diferenciador de mi producto, de mi empresa o del entorno en donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, en un mundo en donde la manufactura pues prácticamente se entiende resuelta, en un mundo en donde los costos se han reducido tanto que ya difícilmente se puede ser competitivo por costos, tendremos que inventar nuevos objetos, nuevos diseños, nuevas cosas que van a tener otros lenguajes y que van a atender a otros públicos, ¿no? Y yo creo que ahí la creatividad humana, pues sin duda, pues tendrá su gran área de oportunidad, ¿no? Cuando surjan nuevos usuarios que no los conocemos ahora, ¿no? Vienen muchísimas tendencias, ¿no? Por ahí estaba escuchando el otro día, ¿no? Que ahora los perros son hijos y las plantas son mascotas, ¿no? En este nuevo contexto, ahora se entiende que un perro y un gato son un hijo y las mascotas son las plantas, ¿no? Entonces, así como es, hay miles de nuevos arquetipos de usuario que van a requerir productos nuevos, ¿no? Entonces, yo creo que esto no para y que, insisto, ¿no? Yo creo que lo deberíamos de afrontar con optimismo, ¿no? Yo creo que lo que está por venir será muy interesante. Y también quizás afrontarlo con responsabilidad, ¿no? Yo sí quisiera aprovechar todo momento pues para remarcar que los recursos no son inagotables, ¿no? Los recursos van a tener un límite, que hay temas de contaminación, que hay temas de calentamiento global, que desde el diseño tenemos que estar siempre pendientes, ¿no? Y empezar en algunos momentos quizás a decir no a ciertas cosas porque no son éticamente correctas o porque no van en beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que pues tenemos muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Y otra vez quiero insistir en esto, ¿no? Los programas de posgrado tienen la virtud de ser un espacio, como comentaba Minerva, en donde se puede hablar de este tipo de cosas, ¿no? En donde realmente te permite generar nuevas ideas que eventualmente tendrán su impacto en la industria, ¿no? Entonces, creo que, insisto, ¿no? Súper interesante y creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Gracias, Alex. Mine, si quieres cerrar. Bueno, pues me parece muy interesante todo lo que están platicando. Yo siempre aprendo, la verdad, porque dicen, porque me dan ideas, pero yo, bueno, soy muy teórica a veces en exceso, pero hay un teórico que me gusta mucho que hizo una teoría justamente que se llama la teoría del actor red, ¿no? Donde habla de la máquina y el humano, ¿no? O la humanidad. Para ser más precisa en el lenguaje, ¿no? Y plantea esta idea de cómo es que la máquina siempre ha estado, ¿no? O sea, la industria, la modernidad, la tecnología, desde la escritura hay una tecnología, un desarrollo de tecnologías, ¿no? Y siempre hay esta noción como nostálgica de que el pasado fue mejor porque estábamos más conectados, etc. No, pero creo que las conexiones son distintas, simple y sencillamente, ¿no? O sea, no se pierden
estas conexiones y alguien alimenta estas maquinarias, ¿no? Estas maquinarias gigantescas son alimentadas por emociones, por subjetividades que operamos como sociedad, ¿no? Y de ahí que creo que es algo que se va incorporando de manera natural. Creo que generacionalmente siempre va a haber una resistencia a algo que se pierde, porque algo aparece, porque eso es finalmente pues también el reconocimiento de nuestra propia falibilidad, ¿no? Y ya me estoy poniendo muy existencial, pero es como reconocer que vamos a morir, que estamos creciendo y que bueno, pues hay algo que nos está superando, ¿no? Pero pues si lo abrazamos, como dice Alex, ¿no? Yo diría si lo abrazamos y entendemos esto como pues la riqueza de la humanidad y que lo que podemos hacer pues sí es entender que la propia sociedad te está exigiendo cosas, ¿no? Hoy yo tengo un hijo pequeño, ¿no? De 8 años y me doy cuenta cómo es muy transparente en su lenguaje de cosas, por ejemplo, de no contamines, eso no porque tiene mucho plástico, ya tienen una conciencia distinta. Y más bien aquí es como poner mucha atención, no solamente como diseñadores, sino también como docentes, como padres, como sujetos que estamos habitando este único planeta que tenemos, común a lo que está sucediendo, ¿no? Lo que están diciendo. Y creo que ahí entra pues también esta reflexión ética, ¿no? Claro. Y los espacios, yo sostengo que el único lugar donde puedes volverte a reaprender como persona, como consciente, pues es definitivamente el espacio de la academia, de la imaginación, ¿no? Que bueno, pues sí tenemos que leer y trabajar, pero bueno, es algo que tiene una deriva distinta, ¿no? Que es Claro. la búsqueda de una mejor vida, ¿no? Y bueno, yo con eso cerraría, pero pues muchísimas gracias por la invitación y gracias. Gracias a todos. Agradecemos su asistencia a este panel, que es solo una pincelada, vamos a ponerle así, una pincelada de lo que es el diseño, la innovación, la creatividad para construir futuro. Y les agradezco a Minerva, a la doctora Minerva y al maestro Alejandro Limón, estas palabras, estas, digamos, reflexiones que vienen de todos esos años de práctica y de filosofía, de estudios y de experiencias que sin duda son muy valiosos para los que asistieron al panel, para los que lo van a ver después y sobre todo para nuestros alumnos. Estaríamos encantados de recibirlos ahí y bueno, nos veremos en la próxima. Tenemos un evento próximo que se llama Unir Talks. Es el 22 de septiembre. Están todos invitados, están en nuestras redes sociales. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Mine, Alejandro, Karina, Julieta y Gustavo por todo el apoyo. Y bueno, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Gracias. Bye. Muchas gracias, bye. Hasta luego.